Buenos días mis amados. Hoy es lunes 26 de mayo de 2025. Hoy vamos a abordar algunos temas que están muy de actualidad estos días. Hablemos de los ataques de pánico y también brindaremos algunas referencias sobre las causas, no solo de los ataques de pánico, sino también sobre la osteoporosis y las hernias discales. Son temas que se plantean a diario a través de los mensajes que recibimos aquí, como siempre digo, son cientos de mensajes cada día. Leer los mensajes, escuchar los mensajes, nos permite aportar alguna orientación, alguna canalización, siempre con el apoyo de nuestro equipo espiritual, porque este es un trabajo misionero, una misión de una encarnación. Estamos aquí para completar esta misión, en esta encarnación actual, porque cada uno de nosotros tiene un propósito. No solo en esta, como en las encarnaciones anteriores, sino principalmente en esta, que es la última encarnación en condición de pruebas y expiaciones en este planeta Tierra. A medida que se acerca el final de la transición, estamos limpiando nuestros sótanos, sacando a la superficie, es decir, a la conciencia, lo que hay en el subconsciente, ya sean traumas, karmas, lecciones, aprendizajes, alguna armonización necesaria. Y como siempre decimos aquí, el alma es inmortal, el cuerpo es efímero, dura lo que dura una encarnación, pero el cuerpo físico también es la caja de resonancia del alma. El alma se expresa a través del cuerpo para que podamos comprender lo que necesita, porque el alma es nuestra conciencia, pero no siempre somos capaces de comprender verdaderamente lo que necesitamos. Si no fuera por las situaciones a las que nos enfrentamos, ya sean físicas o incluso emocionales, no sabríamos dónde tenemos tareas por hacer, dónde tenemos aún asuntos pendientes. Así pues, el cuerpo se manifiesta dando señales de lo que todavía necesitamos comprender. Muchos de vosotros ya lo habéis dicho aquí, porque leo todos los comentarios, ¿por qué tenemos el velo del olvido? Sería mucho más fácil si recordáramos vidas pasadas y supiéramos qué hacer. Bueno, si el estudiante va a la escuela ya sabiendo las materias, no necesita asistir a la escuela. Lo que cuenta es el aprendizaje, es la evolución a través de este aprendizaje. El alma evoluciona paso a paso, encarnación tras encarnación. En un mundo de expiaciones y pruebas, no hay otra manera de evolucionar, porque es aprendizaje. Una conciencia en formación, en crecimiento. Así que estamos al final de este largo viaje y todavía faltan algunas cosas. En la mayoría de las situaciones son simplemente armonización de frecuencias. Ya hemos aprendido nuestras lecciones. Escola Terra nos dio todas las posibilidades para aprender. Recibimos toda la orientación de todos los maestros, de todas las situaciones. Pasamos por experiencias, como en una escuela, todos los temas fueron cubiertos y repasados y fuimos sometidos a pruebas y evolucionamos paso a paso, pero ahora tenemos frecuencias de vidas pasadas y de esta vida también. Y tenemos que hacer una armonización, una alineación. Entonces el cuerpo se manifiesta para que podamos sentir, porque sin sentir no sabríamos qué hacer. Tendríamos una vida, si Dios quiere, porque estaríamos colocados como una barca en el océano, sin timón, sin rumbo, sin motor, llevados por el viento. Estamos aquí para terminar y no para. Durmiendo, como muchos creen, cada día somos capaces de hacer algo y el tiempo apremia porque ahora todo se acelera. Entonces tenemos los síntomas, muchos de los cuales ya se han mencionado aquí, pero hoy solo vamos a hablar de 3 que son muy importantes. Hablemos primero de los ataques de pánico. ¿Cuántas personas están pasando por esto? Muchas personas no tienen un ataque de pánico, pero están llenas de miedos.
Miedo a todo. El pánico no es más que la suma. La suma exagerada de tantos miedos. Llega un punto donde la línea de la regla sobrepasa la línea. Así que ya no es miedo sino pánico. Quien llega a este punto ya no sabe a qué tiene miedo, porque no hay ningún determinante, no hay una razón específica, es simplemente el miedo a todo. Pero podemos decir aquí que hay causas y que hay que salir de esta crisis conscientemente, hay varios caminos. Primero, puedes hacerlo, porque no siempre es posible respirar cuando estás teniendo un ataque de pánico, pero intenta hacer un esfuerzo, aunque sea mucho, para respirar conscientemente. Intenta salir de esta situación, finge que este ataque de pánico no es tu problema. Si puedes tomar al menos 3 respiraciones lentas y profundas, al menos te permitirá razonar, mantenerte equilibrado y luego comenzar a analizar. ¿Por qué siento esto? Muchas veces un ataque de pánico es un miedo del alma. Ni siquiera es del cuerpo, no está en el cuerpo. No está en la mente consciente, porque tenemos una mente que está trabajando constantemente mientras estamos despiertos. Pero tenemos un alma que tiene nuestra historia y trabaja las 24 horas del día porque no duerme. Pero el alma está ansiosa, tiene miedo. ¿Esta mente que está en este cuerpo que habito hará lo necesario para lograr la ascensión? Porque ahora es la encarnación decisiva. El alma es la que ascenderá o se exiliará. No es el cuerpo. Entonces el alma tiene miedo. Y yo diría que es un miedo infundado, porque solo depende de ti. Si lo haces. Lo que hay que hacer y no requiere mucho esfuerzo, sé la mejor versión de ti mismo cada día. No necesitas esforzarte tanto, simplemente sé la mejor versión de ti mismo. Intenta ser honesto y ser positivo. Observa tus intenciones, a dónde te llevan. ¿Quieres hacer algo bueno? ¿O quieres sacar ventaja de las situaciones? ¿Le duele a quien le duele? Si tienes compasión, si tienes respeto por las personas, por las cosas de la naturaleza, de la creación divina, ¿es tan difícil para alguien ser la mejor versión de sí mismo? Pero si no hago eso, no tendré esa ventaja, perderé la oportunidad. ¿Pero qué oportunidad? La oportunidad es ascender. No se trata de aprovechar una situación cotidiana. Hay que tener humildad, serenidad. Y nada de avaricia, nada de competencia. Simplemente sé tu mejor versión en cooperación, en colectivo. Colócate en el colectivo como armonía y no como discordia. Al menos interésate en tener sentimientos amorosos, buenos sentimientos. La intención es buena. No cuesta nada. De hecho, siempre digo que hay muchas personas que son tan miserables que solo tienen dinero, o solo tienen poder. Son los más miserables de este planeta, porque no tienen nada en la base que sostenga un alma para su evolución, que es el amor incondicional, la compasión y el respeto. Sé que es difícil sentir amor en ciertas situaciones. A veces no tenemos compasión por lo que no podemos ver, por lo que no está cerca, así que no se trata de mí, no me afecta. Bueno, estas dos partes son aún más difíciles, obviamente, aunque no imposibles. Pero ser irrespetuoso, eso no se puede perdonar, como dicen. Porque el respeto no cuesta nada. Es solo respeto. ¿A cuántas personas no les importa? No es su ojo el que arde, así que puedes echarle pimienta. Esta es una actitud que conducirá inevitablemente al exilio, porque no estás preparado para vivir en un mundo armonizado, un mundo de regeneración,
donde la armonía sea perenne, cotidiana, continua y la norma. Cuando alguien tiene un ataque de pánico también puede ser miedo a la vida. Tiene miedo de lo que viene después. De hecho, son situaciones que nos hacen recordar algo que ya ocurrió. Siempre digo aquí que no tenemos miedo de lo que no conocemos. Tenemos miedo de lo que conocemos muy bien, pero no recordamos. Así que ya hemos vivido todas las experiencias, para bien o para mal. En el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en la tristeza. Pero los buenos recuerdos de lo bueno no provocan escalofríos, no provocan miedo. Pero los recuerdos inconscientes, el subconsciente de situaciones de dolor y sufrimiento ya vividas, nos recuerdan la posibilidad de vivir eso y el miedo se instala. Y a veces es tan grande. Se convierte en ataques de pánico. Pero yo siempre digo que hay que consolar a la gente y sanarse de ese miedo. Si tienes miedo, analízalo con frialdad, con calma, con serenidad. ¿Por qué tengo miedo? Porque ya lo sé. Y si ya lo sé es porque ya lo he vivido. Si ya he vivido no necesito pasar por ello otra vez. Si ya aprendí la tabla de multiplicar en la infancia, no necesito volver a memorizar la tabla de multiplicar, ya está dentro de mí. Si he aprendido alguna lección de historia o geografía, no necesito volver a aprenderla. Fue difícil en ese momento, lo fue, por eso tengo miedo de que suceda, pero ya sucedió. Cuando empezamos a hacer este análisis, también empezamos a sanarnos, porque la sanación está dentro de nosotros, no fuera. No hay medicina que pueda curar un dolor del alma, un dolor emocional, porque no está en el cuerpo. El cuerpo es solo el reflejo. Adormecer el cuerpo para que no sienta esto no resolverá el problema. Simplemente se pospondrá. Y sigue posponiéndolo hasta el final de esta encarnación. Y si el trabajo no se hace, quedará un vacío. Así que los miedos generalmente tienen su origen en vidas pasadas, en fracasos pasados, cuando fallamos y luego pasamos por los rescates necesarios. ¿Cuánta redención ya se ha realizado en nuestras vidas pasadas? Porque cada vez que hacemos algo sabiendo que no está bien, después cosechamos los frutos de nuestra siembra y cuando experimentamos el rescate, suele ser de forma traumática. Y estos traumas están vivos dentro de nosotros, son nuestros pequeños monstruos, nuestras sombras internas. Y es necesario iluminar, porque las sombras solo pueden ser iluminadas por la luz. Traer a la consciencia, traer a la luz, porque siempre decimos que la consciencia es luz, la luz es consciencia. Trayendo a la luz, iluminamos. ¿Cómo sacarlo a la luz? Hacer un autoanálisis, una comprobación consciente. Si tengo miedo es porque ya lo he pasado, y si ya lo he pasado y no necesito pasar por ello, ya he aprendido la lección, entonces tengo miedo de algo que ya he pasado por el miedo al rescate. Es un recuerdo, eso es un recuerdo. La estoy iluminando para que deje de actuar como una sombra. Entonces, sobre el pánico, creo que está muy bien ejemplificado aquí, para que todos aquellos que todavía tienen ese dolor en el alma puedan sanarse. Aquí hoy traemos también otra situación muy común y muy cuestionada, que se refiere a la osteoporosis. La osteoporosis afecta nuestros huesos, haciéndolos frágiles. ¿Y qué son nuestros huesos en nuestro cuerpo? Es la estructura. Es la estructura que mantiene la carne erguida y firme. Si no tuviéramos huesos, seríamos como una bola de gelatina. En la posición en la que se encuentra, ella se despatarra.
Los huesos mantienen su forma. Son los huesos los que mantienen la forma humana. Imagínese un cuerpo humano sin huesos. Se convertiría en una bola de carne. Entonces, los huesos son la estructura de este mecanismo que utiliza el alma para vivir y experimentar una encarnación. La osteoporosis es un deterioro de los huesos. Se convierten en una estructura frágil. Cuando tenemos esta estructura frágil, significa que quizás tengamos algo dentro de nuestro subconsciente que analizamos y entendemos que somos frágiles. No es tanto una cuestión de vidas pasadas, es más bien una cuestión de esta vida. Creo que mi estructura es frágil. Sea lo que sea, ya sea ético, moral, financiero, estructura familiar, relación profesional, en cualquier caso, nos sentimos frágiles. No tenemos poder, no tenemos fuerza, estamos dominados, estamos controlados. Es cierto que estamos controlados y dominados todo el tiempo por el sistema, pero tenemos la fuerza suficiente para dirigir nuestra vida independientemente de estos controles, a nuestra manera. No estamos obligados a aceptar la subordinación. No es rebelándonos sino entendiendo que tenemos alternativas. Siempre tenemos alternativas. El alma no reencarna sin la posibilidad de superar todos los obstáculos, teniendo su propia experiencia o experiencias independientes, porque el alma no depende de nadie, solo depende de sí misma. Cuando no creemos esto, nuestra estructura se vuelve frágil porque creemos que somos débiles. Se rompe como un cristal, cualquier toque más fuerte se rompe. Entonces, la osteoporosis está realmente vinculada a la estructura de nuestra conciencia, no del subconsciente, de lo que estamos haciendo ahora mismo. La estructura emocional, mental. Necesitamos evaluar esto. Cuando empezamos a entender esto, nuestro cuerpo empieza a reaccionar, a regenerarse. Recordando que tenemos un intercambio celular cada 4 meses, todas las células, incluidas las óseas, ya que los huesos son estructuras vivas. También son células, como cualquier otro órgano del cuerpo. Quizás la osteoporosis también esté relacionada con creencias limitantes. Cuando creemos que no podemos, que dependemos de esto o aquello, entonces entran en juego las religiones, las relaciones y la profesión. ¿Cuántas cosas se pueden relacionar? Un análisis más profundo nos permitirá identificar cuál es la estructura que está debilitada en nosotros y entonces empezaremos a reforzar, fortalecer la estructura ósea, porque como siempre decimos, el cuerpo es la caja de resonancia del alma. A veces también tenemos una debilidad en nuestro carácter, tendencias. Y quizás ni siquiera cometemos errores, pero nos sentimos débiles, frágiles, porque creemos que no superaremos los obstáculos. Así que una vez más se trata de la fragilidad de la estructura. La estructura frágil provoca que los huesos se debiliten. Y por último, de los temas tratados aquí hoy, también hablaremos de las hernias discales, porque últimamente muchas personas están teniendo problemas, no solamente de hernias discales, sino en la columna. La columna vertebral es la estructura, el pilar, la columna que sostiene la estructura. Como en un edificio, las columnas sostienen los pisos superiores, el peso de la estructura. Tiene una función distinta, aunque también es una estructura ósea, pero representa algo más, porque representa más que solo el cuerpo. Si la osteoporosis representa la fragilidad de los huesos de ese cuerpo, la columna vertebral representa toda la estructura familiar, la estructura de la sociedad, la estructura, yo diría, de la humanidad. En cada columna vertebral hay un pilar.
Es evidente que cada columna tiene un área superior. Tiene el potencial de soportar peso en la posición en la que se encuentra. Entonces, la columna vertebral de cada cuerpo humano está formada por huesos, vértebras, y también hay discos entre las vértebras. Y estas vértebras, estos discos, hacen que se mueva, hacen que se balancee como el bambú. Se tambalea, pero no se rompe. Movilidad. A menudo, una hernia de disco significa que la persona puede estar siendo demasiado dura consigo misma o con los demás, por lo tanto, pierde su movimiento natural. Demasiado rígido. Así que empieza a pensar, ¿estoy siendo demasiado duro conmigo mismo o con los demás? ¿Me exijo demasiado? ¿Estoy exigiendo demasiado a los demás, exigiendo cosas que no son mis derechos? ¿Hay algún peso que no he identificado? Así que tenemos aquí tres situaciones en las que pueden estar presentes las causas de las hernias discales. El problema puede estar en la familia, en la profesión o en el lugar de trabajo. La familia. ¿Cuántas personas llevan cargas que deberían pertenecer a los demás miembros de la familia? Cuando el peso es demasiado, la estructura de la columna empieza a peligrar, empieza a tener problemas, empieza a verse comprometida. Porque si dentro de una familia tenemos varios miembros, el equilibrio es cuando cada uno lleva su propio peso. Así nadie tendrá problemas de espalda. Si es por ahí, puede que haya problemas en otras partes. Pero en esa familia ya no hay por qué tener problemas. A veces es una responsabilidad que abruma a uno de los miembros de la familia. A veces es alguien que se queda en su esquina y espera que los demás hagan su parte. Y a veces es el miedo a no poder cumplir con tu responsabilidad. Cuando una gran responsabilidad recae sobre los miembros de la familia, aunque logren hacerlo desinteresadamente, aunque no lo consideren una carga, solo un compromiso, una misión, pueden tener miedo de no poder cumplir su misión. En todo caso, una hernia discal, cuando está relacionada con la familia, es el peso que hay sobre ella. Necesitamos ver esto y aliviar esta carga. A veces los demás no cooperan, por lo que tiene que haber otra solución. Muchas veces, incluso el propio distanciamiento. Porque nadie necesita sufrir más allá de lo que es responsabilidad y compromiso del alma, cuando de redención se trata. Y si no es un rescate, no hay necesidad de sufrir por los demás. A veces es un problema en la profesión. La persona eligió una profesión, pero no es feliz en esa profesión. Entonces toda la estructura profesional empieza a verse comprometida. Porque si no tenemos alegría, si no tenemos placer en hacer nuestro trabajo, entonces ya no tenemos trabajo, tenemos obligación. Y a nadie le gustan las obligaciones. El trabajo debe realizarse siempre de forma alegre y feliz. Porque también es ocio, no es solo compromiso. Imagínate. Tú, una vida entera sin ningún trabajo, ¿qué sería de ti? ¿Progresarías en esta encarnación o darías un paso atrás porque una vida sin propósito es una vida muerta? Como dicen, un muerto viviente. Por lo tanto, muchas veces una hernia discal es en realidad también un problema dentro de la estructura profesional. Y representa un desgaste de la columna vertebral. A menudo en el trabajo, aunque una persona sea feliz en su profesión, trabaja en un lugar, una empresa, una situación o un proyecto con el que no está del todo satisfecha. Es posible que usted se sienta abrumado por su responsabilidad. Entonces la persona siente que la están comprometiendo más allá de su capacidad y tiene mucho miedo de no poder afrontarlo, de fracasar.
Ahí es cuando empieza el desgaste. Este desgaste de los movimientos, como lo hace la columna, es lo que provoca que aparezca una hernia discal, porque son los movimientos de la columna. Elasticidad, se vuelve muy rígida en su responsabilidad, en su compromiso, y la movilidad se dificulta y empieza el desgaste. También puede haber mucha presión, aunque hagas tu trabajo de la mejor manera posible, pero puedes tener un jefe, que no sabe hacer nada, pero sabe exigir muy bien. Hay este tipo de personas en todas partes. Los que más cobran son los más incompetentes, porque aunque cobren la parte que es suya, se la cobran a otros. Esto es normal para los humanos. Hay quienes lo hacen todo y ganan poco y hay quienes no hacen nada y ganan mucho. Pero el que no hace nada y gana mucho es el que más exige al que todo lo hace y gana poco. Así que la carga es un peso que cae sobre quien todo lo hace, sobre quien se esfuerza. Entonces el que está encargado, comienza a hacer un esfuerzo cada vez mayor. Y ese esfuerzo cada vez mayor es como si forzara la columna vertebral y creará desgaste en las vértebras. Y sí, puede crear una hernia de disco. Puede que no sea una exigencia del jefe, pero puede ser una situación en la que los compañeros de trabajo también tengan problemas. Porque muchas veces la persona está trabajando, haciendo bien su trabajo, de manera responsable, pero está ese compañero o esos compañeros que son verdaderas espinas, que le pinchan y le pinchan constantemente hasta sangrar. Porque son personas que realmente no tienen respeto. Tenemos que entender que cada persona va siguiendo su propio proceso evolutivo, pero la falta de respeto es lo peor, en términos del mal carácter de una persona, porque no cuesta nada, no gana nada con ello, no tiene ninguna ventaja, no tiene ningún beneficio en ser grosero, en ser irrespetuoso. Así que es una forma de agresión gratuita. Por eso digo que sí, una de las peores características del carácter de una persona, es la falta de respeto. Y la falta de respeto hacia los compañeros en el trabajo, en un centro de trabajo, o a veces incluso en la escuela, en el barrio, en cualquier lugar, en un club, en una entidad en la que participas, eso también te desgasta. Porque si haces lo mejor que puedes te conviertes en una estructura ligera. El cuerpo se siente ligero, no pesa nada, no duele en ninguna parte. Pero cuando los demás se suben encima de ti, como dice el dicho, te tratan como a un gato y un zapato, abusan de ti por falta de respeto, mala compañía y falta de ética. Entonces empiezas a tener ese peso sobre ti. Y ese peso tensará tu columna. Restringirá el movimiento y creará problemas en las vértebras. Con seguridad. Así que hoy traemos aquí algunas consideraciones para que si tú, o tú, individualmente, tiene una de esas características, esos problemas, ya sea pánico, ataques de pánico, osteoporosis o hernia discal, que son muy comunes hoy en día. Aquí te contamos cómo puedes salir de esta situación. Naturalmente, cuando resuelves el problema que lo causa, mejorarás, te curarás, porque la curación viene de adentro hacia afuera, a medida que el cuerpo se regenera. Nuestras células se reemplazan cada 4 meses, en promedio, todas. Entonces todo podrá solucionarse. En el momento que corregimos la causa, las células empiezan a reconstituir esa parte dañada, esa parte donde hay dolor, porque células sanas, cuerpo sano. Y ahora os dejo con mi abrazo de luz en cada uno de ustedes. Namaste,